Creo que ahí te quedaste, Alexis. No sé si es así. Sí, ahí está bien. Gracias. Bueno, ya para terminar la exposición, pues para la formación de las cavidades, para la formación de las cavidades cardíacas, vamos a tener estructuras denominadas como tabiques cardíacos. Estos tabiques cardíacos se van a formar a partir de los días 27 a 37 de la gestación, en donde el embrión va a tener una medida aproximada de entre 5 a 16 o 17 milímetros. Eh, en donde pues el crecimiento activo de estas dos, vamos a tener un crecimiento activo de unas estructuras denominadas como almohadillas miocárdicas. Estas almohadillas miocárdicas se van a ir aproximando una a otra hasta dar un punto de fusión, de modo que estas van a dividir al corazón en dos cavidades superiores e inferiores, que es lo que van a denominar, eh, se van a denominar posteriormente en la medición, perdón, se van a dividir en las aurículas y los ventrículos. Este, Posteriormente a esto vamos a tener a la formación de los tabiques interventriculares. Eh, Al final de la cuarta semana vamos a tener tener al tabique interventricular común. Este tabique interventricular común es una cresta que se va a derivar de la aurícula, la aurícula común, que es una cresta en forma de media luna que va a crecer desde el techo de la aurícula común y se va a ir formando, se va a ir formando para formar una estructura que se va a denominar como septum primum. No sé si la puedes cambiar ahí, Milton, por favor. Bueno, este septum primum va, va a tener dos extremos que se va a expandir en, en una estructura como un tabique que junto con el crecimiento de las almohadillas endocárdicas va a irse ensanchando inferiormente, y ahí podemos ver en imagen cómo va a ser esta estructura, en donde ya vamos a tener la formación de una aurícula derecha y una aurícula izquierda. Eh, este, esta expansión del septum primum nos va a dar como resultado un orificio que va a persistir y posteriormente se va a denominar como ostium primum. Este ostium primum, eh, junto con el crecimiento de las almohadillas endocárdicas derecha e izquierda, que son gracias a la expansión y también al mecanismo de la lateralidad, nos van a dar como el primer paso de cortocircuito sanguíneo importante para de sangre. Esta comunicación va a ser muy importante, ya que va a haber el paso directo de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Eh, el ostium primum, gracias a la extensión de las almohadillas endocárdicas y la extensión superior e inferior de las de, bueno, el crecimiento del ostium primum junto con la extensión de las almohadillas endocárdicas derecha e izquierda, nos van a dar como resultado un tipo de fusión que posteriormente se va a ir, eh, digamos, como que madurando, y nos van a dar como resultado un tipo de apoptosis que va a originar perforaciones. Y eso lo podemos ver en la imagen en la imagen B, en donde dice muerte celular. Este tipo de muerte celular nos va a dar el origen principal para la formación del ostium secundum. Entonces, para la región del ostium secundum, esta se va a formar gracias a la expansión
del septum secundum, que va a ser igualmente una estructura en forma de semiluna, la cual se va a ir originando gracias a la expansión de lo que anteriormente era una almohadilla endocárdica izquierda, y también la expansión del septum primum, lo que va a generar también el paso libre de sangre desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Cuando se inicia este paso de sistema venoso, esto también va a como que estimular a que se genere un crecimiento de las aurículas y los ventrículos. Y estos pliegues que vamos a tener acá, pues van a ser el resultado de la activación de los genes que ya habíamos dicho, principalmente el NX2.5, que es el gen maestro para la activación del crecimiento endocárdico. Y bueno, para que todo esto se llegue a dar, esto aproximadamente va a ocurrir dentro de la semana cuarta o quinta, en donde el corazón ya va a estar recibiendo un aporte sanguíneo importante y en donde el corazón ya va a ser muy importante para la nutrición del embrión y ya no va a necesitar del proceso de la difusión para poder nutrirse, que era el principal a partir del inicio de la gestación hasta a la segunda, desde la segunda mitad a la tercera semana de gestación. Como ya les había mencionado, es en el día 16 en el cual el corazón y el sistema cardiovascular empieza a formarse y empieza a recibir a partir del día 22 sus primeros aportes sanguíneos directamente del seno venoso, gracias a las arterias a las venas que ya les había mencionado anteriormente. Ese foramen o agujero interventricular posteriormente va a ir madurando y como resultado pues nos va a quedar como el foramen oval. Y este foramen oval, y es en esta etapa, principalmente donde van a ocurrir un chorro de malformaciones, y todo pues pueden ser desde origen genético hasta, no sé, cualquier cosita puede llevar a la alteración de la formación de las estructuras cardíacas. Y ya, eso sería todo de mi parte. Gracias, Jorge. Muy interesante realmente recordar eso, ¿no? Esa formación, sobre todo del ostium primum y el ostium secundum, que es una de las malformaciones más congénitas más frecuentes del adulto. Entonces, continuamos. Buenos días. Pues vamos a continuar con las patologías de la exposición, y la primera de la que vamos a hablar es de la comunicación interventricular. Bueno, pues primeramente le vamos a dar una definición a lo que es una comunicación interventricular. Esta se puede definir como una solución de continuidad en el tabique interventricular que va a causar un cortocircuito entre los ventrículos. ¿Cómo podemos definir una solución de continuidad? Una solución de continuidad es cualquier defecto o anomalía que de alguna forma comprometa la integridad de alguna estructura. Y esa estructura en este caso va a ser pues el tabique interventricular. Esta solución de continuidad en el tabique interventricular pues va a dar como consecuencia la formación de un cortocircuito. Esto del cortocircuito en algunas bibliografías lo pueden encontrar como shunt, pero pues básicamente es el entremezclado de sangre pobremente oxigenada con sangre con alta oxigenación de las cavidades izquierdas. Y pues a eso se le va a llamar cortocircuito, en el cual si posteriormente se sigue el desarrollo o se da una génesis mayor de la comunicación interventricular y hay manifestaciones clínicas, pues podrá haber manifestaciones como por ejemplo cianosis. Características de las comunicaciones interventriculares es que pueden encontrarse en cualquier punto del tabique o septo interventricular. Pueden encontrarse debajo de la arteria pulmonar, adyacente a la válvula tricúspide, en la porción apical del corazón, etc. Y pues las comunicaciones interventriculares pueden ser de carácter único o pueden ser múltiples.
no es excluyente. Puede haber una sola comunicación interventricular, pueden haber dos comunicaciones o pueden haber varias comunicaciones. Pues van a tener también un tamaño y una forma variable. Y en particular, lo más importante de estos dos puntos del tamaño y la forma va a ser el tamaño. Realmente, la forma y la localización de la comunicación interventricular no va a ser de mucha relevancia. Lo que va a ser de mayor relevancia en la comunicación interventricular va a ser el tamaño de la comunicación. Ya verán posteriormente que una de las clasificaciones por las cuales pues, se define a una comunicación interventricular va a ser por su tamaño. Y pues las comunicaciones interventriculares se pueden encontrar aisladas o formar parte de entidades más complejas, como por ejemplo cromosomopatías que condicionen algunos o ciertos síndromes. Bueno, hablando un poquito de la prevalencia o de la epidemiología de la comunicación interventricular, pues vamos a saber que es la forma más frecuente de cardiopatía congénita existente, constituyendo cerca del 25% de cardiopatías congénitas. En una proporción de 1000 recién nacidos vivos, cerca del 1 al 3.5 de estos recién nacidos vivos van a presentar comunicación interventricular. Y ciertamente va a ser real que los prematuros van a tener una mayor incidencia de comunicación interventricular, rondando este rango del 4.5 al 7. Y pues en cuanto a etiología va a ser multifactorial, yendo desde factores ambientales hasta factores genéticos. Y en cuanto a los factores genéticos, como les mencionaba, se pueden encontrar asociados o relacionados a entidades más complejas, como por ejemplo trisomías. Se puede encontrar relacionado a la trisomía 13, el síndrome de Patau, o la trisomía 15, relacionado también a la trisomía 18, el síndrome de Edwards, o la trisomía 21, que es el síndrome de Down. También se ha encontrado relación con el síndrome de Turner, así como con la asociación Bacter-L. Recordemos que esta asociación Bacter-L comprende defectos vertebrales, atresia anal, cardiopatías, fístula traqueosofágica, etc. También se puede encontrar en el síndrome alcohólico fetal y en la fetopatía diabética. Bueno, pues las comunicaciones interventriculares se pueden clasificar gracias a su localización en el septo interventricular. Y vamos a tener 4 divisiones principales que van a ser las perimembranosas del primer grupo. Las perimembranosas típicamente se van a encontrar inferiores a la valva septal de la válvula tricúspide. Las podemos observar aquí. Estas son las perimembranosas. Otro nombre que se les puede dar es la de paramembranosas o membranosas. Así las pueden encontrar también. En cuanto a las musculares, pueden tener 3 localizaciones también, que van a ser las marginales, que son esas de acá, las centrales y las apicales. En cuanto a las infundibulares, típicamente se van a encontrar en el tracto de salida inferiores a la arteria pulmonar. Y también se les puede conocer a estas comunicaciones interventriculares de tipo infundibular como subpulmonares o del tracto de salida o supracristales por su localización superior a la cresta supraventricular. Y la última de estas va a ser las del septo de entrada o posteriores, que comúnmente se van a localizar, que son estas que dicen inlet. Típicamente se van a localizar posteriores e inferiores a las comunicaciones interventriculares y membranosas. Bueno, ¿cuáles van a ser los pasos que nos lleven a la génesis de manifestaciones clínicas de la comunicación interventricular? Pues primeramente pues va a ser la existencia de un shunt o cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Por qué se va a establecer el shunt en primera instancia de izquierda a derecha? Como sabemos, la presión de las cavidades izquierdas pues es mucho mayor a la presión que tienen las cavidades derechas. Y pues esto va a dar como resultado que el cortocircuito se dé de manera primaria de izquierda a derecha. Esto pues va a condicionar que este volumen que va pasando de las cavidades izquierdas a las cavidades derechas nos dé un mayor flujo hacia los pulmones. Y pues esto se le va a llamar un hiperflujo pulmonar. Esto pues va a aumentar el retorno venoso y pues va a dar como resultado la sobrecarga de volumen y pues la dilatación de las cavidades izquierdas. Esto a razón de que al haber mayor volumen ahora por la existencia de este cortocircuito de izquierda a derecha,
llega a los pulmones y pues posteriormente, completando el ciclo, tiene que llegar a las cavidades izquierdas. Y esto va a comprometer que hay una mayor sobrecarga de volumen en las cavidades del lado izquierdo, dando entonces así presencia de dilatación de cavidades izquierdas. Esto pues puede generar entonces la clínica o las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca, dando así entonces la presencia de hipertensión pulmonar. Como sabemos, una respuesta de los vasos a un mayor volumen pues va a ser la vasoconstricción, y por tanto, si este flujo de volumen se ve aumentado en gran cantidad, pues se va a desarrollar hipertensión pulmonar. En cierto momento de la fisiopatología de la comunicación interventricular se puede llegar a dar la inversión del shunt de izquierda a derecha a derecha a izquierda. Particularmente esto va a encontrarse en el síndrome de Eisenmenger. Esta inversión del shunt se da a razón de que en determinado momento la presión de las cavidades derechas va a ser tan grande que puede llegar a superar a la presión de las cavidades izquierdas. Y pues se va a dar la inversión de este cortocircuito, que en vez de ser de izquierda a derecha como originalmente lo era, va a pasar de ser de derecha a izquierda. Entonces esto nos va a condicionar que haya presencia de cianosis. ¿Por qué va a haber cianosis? Porque sabemos que la saturación de oxígeno de las cavidades derechas es pues menor a la saturación de oxígeno que tenemos en las cavidades izquierdas. Y pues esto va a condicionar que la sangre que llega a la circulación sistémica sea de menor calidad en cuanto a su oxigenación. Y pues esto nos puede condicionar una entidad patológica más importante, como lo que es el síndrome de Eisenmenger. En el síndrome de Eisenmenger va a haber una compensación patológica por estas presiones anómalas, en el cual ya no será posible la corrección de la comunicación interventricular, porque de corregirse pudiera llegar a causarse una insuficiencia cardíaca. Ahora bien, en cuanto a las comunicaciones interventriculares, estas pueden ser de carácter restrictivo, moderadamente restrictivas o no restrictivas. No confundir que al decir restrictivas van a ser más deleterias que las no restrictivas. Esto es al contrario. Si hablamos de restrictivas, las restrictivas van a tener un menor efecto en el corazón que las no restrictivas. Entonces, en cuanto a las restrictivas, pues van a tener un gradiente de presión significativo entre los ventrículos izquierdo y el ventrículo derecho. Y el cortocircuito va a ser reducido, va a ser menor o igual a 1.4. Y el cociente entre las presiones sistólicas en el momento de la sístole de la arteria pulmonar y de la aorta van a ser menores a 0.3. En cuanto a las moderadamente restrictivas, pues estas van a tener un cortocircuito moderado. Y la razón del flujo pulmonar de la arteria pulmonar y la circulación sistémica va a ser igual al 1.4 o al 2.2. Y en cuanto al cociente en el momento de la sístole entre la arteria pulmonar y la aorta, va a ser inferior a 0.66. Ahora bien, las no restrictivas, aquí ya va a comenzar a ser de importancia, así como en las moderadamente restrictivas, y el cortocircuito aquí ya se va a establecer como un cortocircuito importante, ya que la razón del flujo pulmonar y sistémico va a ser mayor a 2.2, y el cociente entre las presiones en el momento de la sístole de la arteria pulmonar y de la aorta ya va a ser superior al 0.66. Ahora bien, una de las clasificaciones por las cuales nos podemos basar va a ser en función del tamaño. Las comunicaciones interventriculares pequeñas, o también llamadas enfermedad de Roger, van a ser típicamente menores a 1 centímetro. Y en cuanto a las comunicaciones interventriculares de tamaño mediano, van a ser de cerca del 1 a los 1.5 centímetros. Estas comunicaciones interventriculares pequeñas o de tamaño mediano van a ser comúnmente pues restrictivas, no tendrán gran efecto en la hemodinamia cardíaca. Y pues van a ser asintomáticas, comúnmente no van a haber síntomas en las comunicaciones interventriculares pequeñas. Sin embargo, las comunicaciones interventriculares de gran tamaño se van a definir por aquellas que sean de una medida de 1.5 centímetros a 3 centímetros, y aquí es donde entran las comunicaciones interventriculares de tipo de Eisenmenger, que van a ser de gran tamaño. Estas pues van a ser grandes y van a ser de carácter no resectivo, y aquí sí que se va a presentar sintomatología.
Ahora bien, otra de las clasificaciones por las cuales nos podemos basar para determinar un tipo de comunicación interventricular va a ser en relación o en función al tamaño del anillo aórtico. Las pequeñas van a ser más o menos menores a 1/3 de la medida del anillo aórtico. Las medianas cercanas a 1/3 a 2/3 del tamaño del anillo aórtico. Y las grandes van a ser mayores a 2/3 de lo que mida el anillo aórtico del paciente. Y como les mencionaba, en cuanto a la clínica, las comunicaciones interventriculares pequeñas típicamente van a ser asintomáticas y van a ser restrictivas. Sin embargo, a la auscultación podemos llegar a percibir un soplo pansistólico, es decir, que va a abarcar la mayor parte de la sístole. Esas van a ser de tipo áspero y de frecuencia elevada. Y para auscultarlos mejor nos podemos posicionar en el borde external izquierdo entre el tercer o cuarto espacio intercostal. El shunt va a ser muy pequeño y pues como es común va a ser de izquierda a derecha. No habrá gran sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo y pues aquí no habrá presencia de hipertensión pulmonar. Y en cuanto a las comunicaciones interventriculares moderadas a grandes, pues aquí tenemos que pues sí van a ser sintomáticas y ya van a ser de carácter no restrictivo. Aquí ya podemos tener clínica de disnea. El shunt de izquierda a derecha, si todavía es de izquierda a derecha, va a ser moderado importante. También podremos encontrar alteraciones en la frecuencia respiratoria. Vamos a poder percibir taquipnea. Ya aquí habrá una importante sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo y pues habrá fatiga con la alimentación, pues porque habrá disnea. Y habrá presencia de cianosis, precisamente por lo que les mencionaba, que en particular en el síndrome de Eisenmenger habrá una inversión de este cortocircuito, en vez de ser de izquierda a derecha, va a ser de derecha a izquierda, y pues la sangre que llegue a la circulación sistémica va a ser de una menor oxigenación, y por tanto habrá cianosis. Oye, Milton, Sí. algo, esto que comentas, una sobrecarga de volumen, sería el ventrículo derecho, ¿no? Tú estás comentando, como bien lo dijiste, una CIB pequeña no va a generar una repercusión importante, la cantidad de sangre que pasa es mínima, es menos de 1 centímetro. Pero en esta que es moderada, si el shunt sigue siendo de izquierda hacia derecha, lo que se sobrecarga de volumen es el ventrículo derecho, por eso es una cardiopatía de hiperflujo pulmonar. O Sí, sea, claro, en los moderados, sí, sí. exacto, ¿no? Entonces, lo que se sobrecarga en este momento es el ventrículo derecho y eso empieza a generar un hiperflujo pulmonar, empieza a generar hipertensión venocapilar, hipertensión pulmonar y empiezan los síntomas de fatiga. Al final de toda esta remodelación, obviamente esta sobrecarga de volumen va a llevar a una remodelación del ventrículo derecho con hipertrofia e incremento de presiones y al final de esta evolución del remodelamiento, va a venir entonces el cortocircuito de derecha a izquierda, que sería el síndrome de Eisenmenger. Así Sí, claro. estamos, ¿no? Ajá. Sí, gracias por la observación. Ok, sí. Bueno, y en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico en este podemos encontrar hallazgos electrocardiográficos y particularmente podemos encontrar un fenómeno o signo o patrón que se va a denominar fenómeno de Katz-Bachtel. El fenómeno de Katz-Bachtel se va a definir como la presencia de complejos QRS isorifásicos que va a tener amplitudes elevadas, cercanas o mayores a 50 milímetros. Particularmente en las derivaciones precordiales intermedias de B2 a B3 o hasta B4. Y este pues va a ser altamente sugestivo de presencia de sobrecarga biventricular y pues va a ser característico de la comunicación interventricular. Sin embargo, los hallazgos electrocardiográficos y la presencia de dilataciones de cavidades va a ir también en función al tamaño de la comunicación interventricular. En cuanto a la comunicación interventricular pequeña, el electrocardiograma va a ser por lo demás normal, no va a haber hallazgos de dilatación de cavidades. En cuanto a la comunicación interventricular de tamaño moderado, habrá una dilatación de cavidades de los ventrículos izquierdos, del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho. Y en cuanto a la comunicación interventricular grande, habrá hallazgos electrocardiográficos de dilatación de la aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Y en el caso de desarrollarse el síndrome de Eisenmenger, habrá presencia de dilatación de cavidades de la aurícula derecha y del ventrículo derecho.
También podemos encontrar en el diagnóstico por imagen hallazgos en la radiografía de tórax. Como les mencionaba, las comunicaciones interventriculares por lo regular no va a evidenciar hallazgos radiográficos. Y el corazón pues va a ser de tamaño normal y la vasculatura pulmonar también se va a presentar normal. Y en cuanto a las comunicaciones interventriculares moderadas a grandes, habrá presencia, pues sí, de cardiomegalia, esto a expensas de la dilatación de las cavidades izquierdas y del ventrículo derecho. En cuanto a los hallazgos radiográficos, también podrá haber signos de congestión del tronco pulmonar, dado pues por este hiperflujo pulmonar. Y pues la ecocardiografía. La ecocardiografía realmente va a ser el estudio que más se va a emplear y por el cual nos podemos basar con mayor confiabilidad para el diagnóstico de las comunicaciones interventriculares. La ecocardiografía nos va a ser muy útil para el número, para detectar el número, la localización y el tamaño de las comunicaciones interventriculares. También así, pues para detectar el tamaño de las cavidades, la magnitud y las características del cortocircuito. También podemos evaluar con la ecocardiografía la función ventricular y en el caso de haber lesiones asociadas, pues también los podemos detectar con la ecocardiografía. También podemos hacer uso o podemos hacer empleo de la ecocardiografía Doppler. Esto va a ser muy importante, dado que pues, la ecocardiografía Doppler nos va a ser muy útil para determinar la dirección del flujo de la sangre. Es decir, el Doppler nos va a ayudar a saber hacia qué dirección va el shunt o cortocircuito, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. El cateterismo. El cateterismo va a ser de mucha utilidad porque se puede usar tanto para el diagnóstico como técnica terapéutica. En cuanto al diagnóstico, el cateterismo nos ayuda a la cuantificación del shunt en cuanto a las razones de los flujos pulmonares y sistémicos. También nos puede ayudar a evaluar las presiones pulmonares y el retorno venoso pulmonar. También, como es un diagnóstico por imagen, nos va a ayudar a evaluar la anatomía de la comunicación interventricular, así también de determinar el tamaño, el número y la localización de los defectos en el septo interventricular. Y pues también nos va a ser útil, como en la ecocardiografía, para excluir la presencia de lesiones asociadas. Ahora bien, en cuanto al tratamiento de las comunicaciones interventriculares, pues van a ser tres ejes principales, que va a ser el tratamiento médico, el tratamiento quirúrgico y el intervencionismo. En cuanto al tratamiento médico, vamos a tener un tratamiento que va a ser de carácter conservador expectante. Como les mencionaba, las comunicaciones interventriculares por lo regular van a ser asintomáticas y van a ser de carácter receptivo. Entonces, las comunicaciones interventriculares en los pacientes pediátricos por lo general van a tender al cierre, a un cierre espontáneo, y cerca del 30 a 35%, excepto las comunicaciones interventriculares de tipo de septo de entrada posteriores y las infundibulares, estas sí van a ser menos probables a generarse una oclusión espontánea que en las membranosas y musculares, que sí es más probable que se dé este cierre espontáneo. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues podemos recurrir a la administración de diuréticos, como por ejemplo la furosemida, pues para aliviar la congestión venosa y la circulación pulmonar. Podemos hacer empleo también de los IECAS, como captopril, para disminuir la postcarga. También es posible combinar los diuréticos con los IECAS para evitar estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático, para así disminuir el inotropismo y el cronotropismo cardíaco. Y pues, así como mencionaba la doctora, en las comunicaciones interventriculares, la profilaxis pues, va a ser también relevante, porque el riesgo de endocarditis infecciosa también se va a incrementar cerca del 1 al 15%. Bueno, estas indicaciones de cirugía o quirúrgicas en la comunicación interventricular son sacadas de la Sociedad Española de Cardiología y las va a dividir en dos subtipos. Las comunicaciones interventriculares de tipo sintomáticas y las que sean poco sintomáticas o asintomáticas. En cuanto a las comunicaciones interventriculares sintomáticas que tengan insuficiencia cardíaca y o hipertensión pulmonar y que no hayan tenido respuesta al tratamiento, la cirugía va a ser de carácter inmediato. Aquí no se va a dilatar más, simplemente se tendrá que hacer la cirugía. En el caso de que se haya brindado tratamiento y haya una mala respuesta al tratamiento, pero que haya una insuficiencia cardíaca que sea controlada,
con cuadros respiratorios repetidos o de tensión de la curva ponderostatural, obviamente en el caso de pacientes pediátricos, la indicación de cirugía se puede dar como una corrección dentro del primer año después del diagnóstico. Y en cuanto a las comunicaciones interventriculares de tipo asintomáticas o con pocos síntomas, la razón del flujo pulmonar y sistémico mayor a 2 y que no hay hipertensión pulmonar ni estenosis pulmonar de tipo infundibular, pues la cirugía correctora va a ser electiva dentro de los primeros 1 o 2 años después del diagnóstico. En el caso de que haya una razón del flujo pulmonar y sistémico igualmente mayor a 2, pero que aquí sí hay una elevación significativa de las resistencias venosas pulmonares, la cirugía igualmente no deberá ser demorada y deberá ser realizada en el menor tiempo posible. Y en el caso de que la razón de los flujos pulmonares y sistémicos sea menor a 1.5, aquí pues no existirá realmente una indicación de cirugía. Ahora bien, les comentaba que el cateterismo cardíaco va a ser muy útil tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Y pues con el intervencionismo va a ser posible la colocación de dispositivos que cierran el defecto. Uno de estos dispositivos que se emplea para corregir el defecto son los Amplatzers y van a ser muy importantes en la corrección de comunicaciones interventriculares de tipo musculares y perimembranosas. Sin embargo, en el caso de que la comunicación interventricular sea de tipo infundibular o del septo de entrada o posteriores, el intervencionismo no va a ser opción para corregir estos defectos y tendrán entonces que derivarse a una cirugía. En la imagen de la derecha podemos encontrar cómo se coloca el Amplatzer, pues entra por la comunicación interventricular, despliega el Amplatzer, se coloca en la comunicación interventricular y pues así sella el defecto. Esto es todo por mi parte, doctor. Ok, gracias Milton, muy bien. Sí, algo importante nada más, en la exploración física contabas que se escucha un soplo entre el tercer y cuarto espacio intercostal, que es pan sistólico si la CIB es pequeña. Normalmente una CIB pequeña es más ruidosa que una CIB grande, eso es algo general, en general en los defectos. Mientras más pequeño el orificio, más ruido hace, más flujo hay a través de ese orificio y más riesgo también tiene endocarditis, ¿no? Entonces, paradójicamente, una CIB más grande pues no nos hará escuchar un ruido, un soplo tan intenso, pero es más peligrosa, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchen un soplo de CIB que es muy intenso, eso nos indica que la CIB es pequeña. Y estas pacientes con CIB pequeña tienen una sobrevida larga. Hay quienes solamente los manejamos con diurético y estamos esperando a vigilar el flujo sistólico de pulmonar y aorta. Ese es el punto principal de evolución para nosotros, el QPQS, el gasto cardíaco pulmonar comparado con el gasto cardíaco aórtico, que cuando se duplica, cuando el gasto pulmonar es el doble del aórtico, pues entonces decidimos si el paciente se somete a una cirugía, ¿no? A un reemplazo, digo, a un cambio, a un cierre con Amplatzer o a un cierre quirúrgico. Y, y bueno, sí, los tipos más frecuentes son los musculares y las perimembranosas, que como bien lo comentaste, tienden a cerrarse, tenemos que vigilar porque algunos tienden a cerrarse, tienden a formar un tejido cicatrizal que permite que puedan cerrarse en un futuro. Y los otros dos tipos que comentaste, el tracto de salida y el tracto de entrada, son por ubicación más difíciles de abordar por un procedimiento percutáneo y entonces tienen que operarse definitivamente. ¿Sí? Pero las más frecuentes son las musculares y perimembranosas, a menor tamaño del defecto, menor repercusión hemodinámica y más fácil es que se cierren. Ok, gracias. Podemos continuar, por favor. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Yo soy José Ramón Centeno y pues me toca exponer el tema de comunicación interauricular, o CIA, pero no en Estados Unidos. Bueno, ¿puedes avanzar, por favor, Milton? Ok. Bueno, ¿qué entendemos por CIA? Bueno, la CIA va a ser la comunicación interauricular, que va a ser una solución de continuidad en el tabique interauricular que causa un cortocircuito de izquierda a derecha
esto va a ser muy importante porque pues debido a que como el lado izquierdo del corazón, la aurícula izquierda va a tener una mayor presión sobre la derecha, pues esta sangre se va a derivar hacia la aurícula derecha. Y va a tener esto, y con ello va a ocasionar una sobrecarga de volumen en la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Características muy importantes de la comunicación interauricular es que a veces se va a identificar por primera vez en un adulto y va a ser con mayor prevalencia en las mujeres. ¿Esto por qué? Porque en las personas jóvenes, en los niños principalmente, que nacen con este defecto congénito, pues en la mayoría de los casos, rara vez no se va a presentar alguna sintomatología o características que hagan que el paciente se queje o tenga alguna alteración sistémica, sino que esta van a aparecer ya en la edad adulta. Se van a diagnosticar hasta la edad adulta, claro, dependiendo de la fisiología del paciente y cómo evolucione el defecto congénito en él. Bueno, como dijimos, la CIA representa alrededor del 6 al 10% de los casos de cardiopatía congénita. Esto lo podemos corroborar en diferentes bibliografías, es como vimos en las diapositivas anteriores del día de ayer, que, bueno, puede variar. Esta va a ser la segunda cardiopatía congénita cianótica, solo por detrás de la comunicación interventricular, que va a ser más frecuente en adultos. La mayoría de los casos son aislados y esporádicos y por alguna alteración genética también puede deberse. El caso de ello es la mutación en el cromosoma 5 que nos va a ocasionar el síndrome de Hull-Oram. Bueno, y hablando de otras generalidades, tenemos que, como lo comenté anteriormente, los niños son generalmente asintomáticos. Esta se va a presentar los síntomas o alteraciones sistémicas en la adultez, y un rango que podemos tomar medio de la edad va a ser a partir de los 20 años. A partir de los 20 años es más frecuente que ya se presenten los síntomas y conforme vaya avanzando la edad adulta, pues se vaya agravando más. La CIA, pues como dijimos, es una cardiopatía congénita cianótica que es más frecuente en adultos y esta representa el 40% de los adultos con cardiopatía congénita y es más frecuente en el sexo femenino 2:1. Y como podemos ver en la imagen del lado derecho, vemos que pues esta comunicación interauricular va a ocasionar que sangre oxigenada de la aurícula izquierda pase a la aurícula derecha que tiene una sangre desoxigenada y pues aumente la presión, aumente la tensión de la aurícula derecha, con lo consiguiente va a ocasionar algunas alteraciones pulmonares que más adelante veremos. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, la clasificación de la comunicación interauricular o CIA. Esto es muy importante manifestarlo, decirlo, porque dependiendo de qué tipo de comunicación interauricular tenga nuestro paciente, pues va a ser el tratamiento, el diagnóstico y diferentes otras cosas que nos van a permitir diferenciar a cada una. Principalmente se clasifican de acuerdo a su localización. Vamos a tener en primer término el ostum secundum, que como vimos va a ser un defecto en las diapositivas de embriología, va a ser un defecto que pues, va a ser predominante y sobre también los demás. Este se va a caracterizar porque va a ser un defecto en la fosa oval, en la parte central o en el medio del tabique interauricular, y esto va a ser un factor importante porque nos va a permitir diferenciar de que sea una persistencia de la fosa oval. Como podemos ver en el esquema en el dibujo de la derecha, vemos que el defecto tipo ostum secundum se va a localizar en la parte central del tabique interauricular, y pues esto nos va a ocasionar que haya el paso de sangre desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Otro defecto también que se va a tener en cuenta es el defecto del seno venoso, que se va a localizar principalmente en las partes posteriores del tabique, cerca de la vena cava superior y la vena cava inferior, como vemos en el esquema. Aquí tenemos dos ejemplos, que uno se va a localizar en el defecto del tipo seno venoso superior, cerca de la vena cava inferior, y el otro cerca de la vena cava inferior, y pues va a estar frecuentemente asociado a anomalías del retorno venoso pulmonar, tanto derechas como izquierdas, superiores e inferiores, y la aurícula derecha a la vena cava. También cabe destacar que pues en estas
malformaciones, también vamos a tener alguna vez defectos de las de las válvulas, perdón, auriculoventriculares, y puede ocasionar deformaciones y reflujo de ellas, asociadas a diferentes síndromes. Y por último tenemos el ostium premium, que va a ser un defecto de la parte anteroinferior del tabique interauricular. Y pues nos va a ocasionar defectos en las válvulas auriculoventriculares y puede mostrar deformación y reflujo de ellas. También una característica importante es que el ostium premium es el que más va a estar asociado a la patología del síndrome de Down. Es el que más se va a manifestar en pacientes con síndrome de Down. La siguiente, por favor. Aprovecho esta imagen que tienes, José Ramón. Sí, doctor. Nada más hacer el comentario. Recuerden, este orificio central es el ostium, la CIA, perdón, que se presenta en el ostium secundum, ¿no? Esta es la forma más frecuente de presentación. En esta situación, en esta proyección, vean ustedes que tienen un tramo de tejido hacia arriba y hacia abajo, que eso es lo que nos permite cerrar más fácilmente este defecto por medio de intervencionismo, a diferencia del ostium primum, que al estar muy cerca de las válvulas mitral, tricuspidia, no tiene de dónde se pueda cerrar, y esto obliga a que sea un tratamiento quirúrgico en la mayoría de los casos, ¿sí? Por la ubicación que tienen. Al igual que los defectos de tipos del seno venoso, son difíciles de abordar y estos ameritan un tratamiento quirúrgico. Entonces, el de en medio, el ostium secundum, es el más fácil, es el más frecuente, la presentación más frecuente, y es el que puede llegar a cerrarse por intervencionismo, dependiendo de los bordes que tenga arriba y abajo para anclar un dispositivo. Seguimos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora pasando a hablar del tema de la fisiopatología. Bueno, en la comunicación interauricular, la derivación al principio es de izquierda a derecha. Como vimos, por la mayor presión que hay en la aurícula izquierda, pues la sangre va a derivar a la aurícula derecha. Y pues esto va a ocasionar que, esto va también, se va a ver alterado o más que nada influenciado de qué sí estamos hablando. Si tenemos comunicaciones interauriculares persistentes de modalidad grandes, pues estos van a provocar grandes derivaciones. Porque entre más grande sea la comunicación interauricular, pues más va a haber flujo de sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Y por lo consiguiente, mayor prematurez de los signos y síntomas, lo cual va a ocasionar sobrecarga de volumen de la aurícula y el ventrículo derecho. Puedes darle clic, por favor, Milton. Ok. Bueno, como les decía, esta derivación de sangre entre las aurículas va a ocasionar... Regresa tantito, Milton, todavía no. Ok, ahí, ok, muy bien. Bueno, las principales causas que nos va a ocasionar la derivación de este flujo sanguíneo a la aurícula derecha, pues va a ocasionar tres principales cosas. Uno, la hipertensión arterial pulmonar. Dos, el aumento de la resistencia vascular pulmonar. Y tres, la hipertrofia ventricular derecha. ¿Y esto por qué? Bueno, va a ser secundario principalmente a que, pues, como hay un flujo aumentado en la aurícula derecha, pues va a ocasionar que el músculo se distienda, hay una hipertrofia auricular derecha, la sobrecarga de sangre, la sobrecarga de este líquido vital en la aurícula derecha, pues va a ocasionar que haya una mayor hipertensión arterial pulmonar, la resistencia vascular aumente y con lo consiguiente empiecen las alteraciones en el lado derecho del corazón. Pero partiendo de ello, primero veamos
la fisiología normal para pasar a la patológica. Vemos que en la circulación normal, pues obviamente todo va a estar en armonía, tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda, pues van a tener su flujo a sus ventrículos correspondientes. La saturación de oxígeno, pues en el caso de la aurícula izquierda va a ser el 95%, en el caso de la aurícula derecha va a ser el 75%, y pues ahí no va a haber ninguna alteración estructural anatómica que influya en el flujo de cada una. Después de la siguiente, por favor. La otra, por favor. Bueno, y en el caso contrario, aquí vemos la estructura patológica de la comunicación interauricular. Vemos que pues aquí la saturación de oxígeno principalmente se va a ver alterada en el lado derecho del corazón. Como podemos ver en la aurícula derecha, en la circulación normal, la saturación de oxígeno va a ser el 75%, pero en la comunicación interauricular esta va a aumentar debido, ¿por qué? Porque como hay paso de sangre desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha, y pues como conscientes sabemos que en la aurícula izquierda, está la sangre más oxigenada, pues el paso de esta sangre a la aurícula derecha pues va a incrementar la saturación de oxígeno de la aurícula derecha. ¿Y qué va a ocasionar entonces? Bueno, a la circulación sistémica, pues va a ocasionar que llegue menor saturación, menor sangre, menor flujo sanguíneo, con lo cual a veces se va a ver alterado el flujo sanguíneo sistémico, y por lo consiguiente va a haber disminución de ello, y va a afectar tanto a estructuras vitales, que más adelante vamos a ver cómo afecta a ello. Y pues, ¿qué va a ocasionar el lado derecho? Pues, como lo dije anteriormente, la sobrecarga de volumen por este exceso de sangre en la aurícula derecha va a ocasionar hipertensión arterial pulmonar, resistencia vascular pulmonar e hipertrofia derecha. Y por lo consiguiente, pues, esta hipertensión arterial pulmonar se va a deber al aumento del flujo que va a ir directo a la circulación pulmonar. ¿Lo siento? No. Bueno, aquí pues vamos a ver el recorrido fisiopatológico de la comunicación interauricular. Pues lo primero que pues va a hacer este ciclo es el paso de sangre de la circulación del corazón de izquierda a derecha, como podemos ver aquí en donde está marcado con verde. Vemos que ahí va a estar el defecto interauricular. Y pues la sangre que viene de la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda va a tener dos caminos, tanto el ventrículo izquierdo como pues la aurícula derecha, por este defecto congénito. ¿Y qué va a ocasionar esto? Bueno, que hay un incremento de volumen sanguíneo al corazón izquierdo. Con lo consiguiente va a causar la sobrecarga de volumen de la aurícula y el ventrículo derecho, y va a dar paso a una cardiopatía con aumento del flujo pulmonar. Vamos a tener más sangre del lado derecho del corazón. ¿Y qué va a ocasionar esto? Pues produce hipertensión arterial pulmonar, aumenta la resistencia vascular pulmonar, y por último avanzar al estadio que va a ser la hipertrofia ventricular derecha. Bueno, como dijimos, la comunicación interauricular se va a manifestar principalmente en personas de edad adulta. El rango de la aparición de los síntomas de signo va a ser los 20 años hacia adelante. Una vez que pues esta comunicación interauricular no se atiende y manifiesta los síntomas como esa hipertensión arterial pulmonar, resistencia vascular, y no se atiende, no se corrige, pues va a dar paso a la producción de arritmias auriculares, como taquicardias supraventriculares, aleteo auricular o fibrilación auricular. Esto debido por la sobrecarga de volumen. También con la formación de algunos estrombos que van a afectar a la circulación sistémica. Y si no se corrige, también puede desarrollar también el síndrome de Eisenmenger, que como vimos en las diapositivas de comunicación interventricular, también se puede llevar aquí a cabo. Y pues esta pues va a ser una enfermedad cianótica del corazón. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? La comunicación cianótica del corazón, enfermedad cianótica del corazón, va a causar aumento de la resistencia vascular pulmonar e hipertensión pulmonar, lo que resulta en una inversión de la circulación sanguínea. Cabe destacar que en la CIA la inversión del flujo sanguíneo, que ya no sea de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, se va a llevar a cabo, pero ya en personas mayores, en adultos mayores. Bueno, lo que va a resultar esta inversión de la circulación sanguínea derecha a izquierda, o que sea bidireccional también, va a ser la dificultad del paso de sangre hacia los pulmones. Y pues principalmente esto va a facilitar el paso de sangre por la comunicación interauricular
a la parte contraria del corazón, esto que decía la parte izquierda. ¿Y qué va a ocasionar ello? Que haya una dificultad de oxigenación de la sangre en los pulmones y por lo consiguiente, cianosis. Siguiente, por favor. Bueno, los signos y síntomas. Pues la mayoría de los pacientes, como en la comunicación interauriculares pequeñas o moderadas, son asintomáticas, más en los pacientes jóvenes, en niños y en estadios tempranos de la juventud. Pues si tenemos una comunicación interauricular pequeña, no van a ser asintomáticas y no se van a manifestar los síntomas. Cuando tenemos problemas va a ser en las comunicaciones intraauriculares grandes, que pueden causar síntomas, ya sea en niños o en adultos, ahí va a ser diferenciado. ¿Y esto qué va a ocasionar? Bueno, las principales características: ganancia de peso lento, intolerancia al ejercicio, disnea de esfuerzo, cansancio o palpitaciones. Gracias, siguiente, por favor. Bueno, y la exploración física que vamos a encontrar, bueno, esta cardiopatía, vamos a encontrar un soplo importante que va a ser un soplo sistólico expulsivo en el foco pulmonar por hiperflujo, por el aumento del flujo sanguíneo en la aurícula derecha. El soplo es tenue y de baja tonalidad, así que tenemos que tener en cuenta ello. ¿Y qué va a ocasionar? Bueno, principalmente un desdoblamiento fijo del ruido 2, del S2, que va a estar ocasionado por un impulso parasternal izquierdo inferior por crecimiento del ventrículo derecho de la aurícula derecha, aquí un error, y lo cual va a ocasionar un retumbo tricuspidio, y pues esto va a ser secundario a signos de hipertensión venosa sistémica. Y cabe destacar que este soplo hay que diferenciarlo del soplo interventricular, y como podemos ver en la imagen de la derecha inferior, ciertas diferencias nos van a permitir diferenciar este soplo. La localización principalmente del soplo interauricular va a ser en el foco pulmonar, y pues el del ventricular va a ser entre el cuarto y el quinto espacio intercostal. El soplo interauricular va a ser mesosistólico, va a ser poco intenso, un grado 1, grado 2, y la frecuencia del tono va a ser alto. Lo que va a llamar la atención es que el timbre va a ser suave, por lo que les dije, va a ser tenue y de baja tonalidad, y pues hay que prestar atención a ello. Un comentario, vaya, el soplo en sí de la comunicación interauricular, o sea, el ruido que se genera al pasar la sangre entre las aurículas es muy suave, es muy tenue, casi no se escucha, ¿sale? Y sobre todo cuando se combina con un soplo de hiperflujo pulmonar, que es lo que la mayoría de las veces escuchamos. Y por eso de repente aquí dices es tenue y el otro dice que es intenso. ¿Sí? No se confunden, el soplo de la CIA, al ser cavidades de bajas presiones, las aurículas son de menor presión que los ventrículos, el soplo es muy suave. ¿Sí? Pero este hiperflujo, este cortocircuito de izquierda a derecha que está aumentando el volumen hacia cavidades derechas, no está mal, en realidad genera un crecimiento ventricular derecho, porque toda la sangre de la aurícula, además de que distiende la aurícula, pasa al ventrículo y es una sobrecarga sistólica para el ventrículo derecho, que va a generar una mayor fuerza para estar bombeando toda esta cantidad de volumen, ¿sí? Entonces va a generar, acuérdense que la bomba al final de cuentas es el ventrículo, ¿no? Y esto va a generar una hipertrofia y una dilatación al final de cuentas. Y este incremento de la presión sistólica es lo que va a generar el desdoblamiento fijo del segundo ruido, o sea, tarda más en cerrarse la pulmonar por este hiperflujo pulmonar, este hiperflujo de cavidades derechas. Entonces, característicamente, el soplo de la CIA es pequeño, es leve, pero es más audible el soplo de hiperflujo pulmonar, como si tuviera una estenosis, básicamente, y el desdoblamiento fijo. Eso es una característica específica de la CIA, el desdoblamiento físico fijo del segundo ruido. Ustedes han oído el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, cuando le dicen al paciente que inspire y ese incremento de la presión intratorácica hace que desdoble el segundo ruido. Bueno, eso es permanente. En la CIA es una condición que es permanente y es patognomónica. Puedes continuar. Muchas gracias. La siguiente, por favor.
Bueno, y el diagnóstico. Vamos a ver primeramente las generalidades. Pues esta se va a detectar principalmente por tres estudios de gabinete importantes, que va a ser la radiografía de tórax, electrocardiograma y la ecocardiografía. Cabe destacar que primero haremos el electrocardiograma, después la radiografía de tórax y por último la ecocardiografía, si no encontramos un diagnóstico certero de comunicación interauricular. El examen cardíaco, la radiografía y el electrocardiograma sugieren diagnóstico de comunicación interauricular y pues esta se va a confirmar ya mediante una ecocardiografía tanto bidimensional con estudio de flujo Doppler a color y pues rara vez requiere cateterismo cardíaco, a menos que se planifique un cierre del defecto transcatéter. Siguiente, por favor. Y este diagnóstico básicamente es la mayoría de los ecocardiográficos. Esto ya son 7:57. Esto yo creo que la dejamos aquí y continuamos mañana, ¿sale? Chicos, me acaban de avisar ayer que necesitamos calificaciones ya para el 25 de noviembre. Entonces, eso me tiene que acelerar tiempo de examen. Me angustia porque nos queda solo una semana y a más tardar les tengo que estar haciendo examen el 24 de noviembre porque el 25 necesitan calificaciones. ¿Sale? Entonces, efectivamente el 24 de noviembre estaríamos haciendo examen. Sí, doctora. Bueno, doctor. Apúrenle con las diapositivas, porfa. Resúmanme. Abrevienme las cosas, por favor, para que no estemos repitiendo la fisiopatología, o la fisiología más bien, ¿no? Bueno, entonces nos vemos mañana, por favor. Que tengan buen día.